¿Relajados? ¿Tranquilos? Entonces, vamos a ver durante esta semana la integración por partes. Como en semanas anteriores ya lo hemos venido manejando durante una sesión, pues empezamos a hacer los ejercicios, trabajamos, vemos algunas dudas, resolución de algunos otros ejercicios adicionales que se parecen mucho a los que vienen marcados aquí dentro de la presentación. Sin embargo, para poder complementar este tipo de ejercicios, pues vamos a ver un procedimiento. Y en este caso, pues viene lo que es la parte de la integración por partes. La integración por partes pues, es un caso muy específico en el cual existen multiplicación de funciones. Estas funciones deben de ser o son necesariamente diferentes entre sí. ¿Qué quiere decir con que sean diferentes? Si nosotros, por ejemplo, nos encontramos dos polinomios, pues habitualmente nosotros podemos desarrollar lo que sería la multiplicación entre esos polinomios previo a realizar el proceso de integración. Sin embargo, hay ocasiones en que los diferentes tipos de funciones se presentan, como por ejemplo, estamos hablando de una función inversa, de una función de tipo logarítmica, de una función de tipo algebraico, trigonométrico y exponencial. A esa regla nosotros lo conocemos como la regla de Ilate. Esa regla de Ilate pues básicamente me va a decir lo siguiente: si yo tengo un procedimiento de multiplicación de funciones, a una parte yo la voy a considerar como la función establecida, así como lo observan aquí dentro de la diapositiva 21. En este caso yo lo que haría sería considerar la parte restante como una derivada, y esa derivada sería una función que pues sea de alguna manera más complicada de poder ejecutar. Entonces voy a tener una función convencional y una función derivada, de la cual una parte lo que voy a hacer con ella es derivarla, la otra sección lo que voy a hacer es integrarla. Entonces de esta manera, aplicando esta formulación, también voy a tener la posibilidad de encontrar la multiplicación de lo que serían las funciones f y g. Obviamente la g lo que voy a hacer es obtener un proceso de integración previo. Por esa razón se decide que sea la variable con menor dificultad la que se pueda integrar y la de mayor dificultad la que se pueda derivar. Entonces en este caso esa es la situación. En el Ilate vamos a ver que el procedimiento que se sigue es elegir a las que estén más próximas a la E, que se puedan integrar, no, que se puedan derivar, perdón, y a las que están más próximas a la inversa, que se puedan integrar. ¿Sí? Entonces, pues básicamente es así como lo vamos a estar denotando. Y hay otra regla también que podemos escribir ahí de esta sección. Voy a escribirla aquí en el pizarrón. A ver si me acuerdo bien, porque luego se me olvida. Y tengo problemas con eso. A ver si me acuerdo. Ajá, sí, es así. ¿Es la de la vaca? Exactamente. De la vaca. Sí. ¿Cómo? Sí. No sé cómo diga exactamente la frase, pero la fórmula más reducida podríamos encontrarla de esa forma. Donde lo que hacemos pues, es básicamente intercambiar lo que sería el hecho de que primero tenemos la parte de una u como una función, luego tenemos una dv que pues básicamente me indica lo que sería la parte del diferencial. Es algo similar a lo que ustedes observan ahí, pero sin la sección de funciones. Y obviamente sabiendo que de esta forma nosotros podemos decir que u y v son funciones, ¿no? Entonces, de alguna manera pues, también sería fácil observarlo así, ¿vale? Lo que hacemos pues, es buscar un proceso de derivación para u, un proceso de integración para dv, y obviamente de ahí pues se desprende casi la mayoría de la resolución de nuestros problemas. Pero sí dice que un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Algo así, ya me acordé. Estaba tratando de recordar.
Estaba tratando de recordar cómo va ese famosísimo dicho para aprendernos la fórmula de integración por partes. Pero Está dice así: divertido. un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Según, no sé, ay, yo no les pudiera decir, apréndanselo de memoria en esa entonación ni nada por el estilo. Sin embargo, pues, digo, en ocasiones sí sirve de apoyo para que lo podamos ir trabajando. ¿Vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda relativa a esta sección. Y obviamente, como les comento, es identificar una sección que se pueda derivar y una sección que se pueda integrar. Entonces, lo más fácil es derivar, lo que serían las inversas, logarítmicas, algebraicas, y lo más complicado pues, es integrarlas en la función de las trigonométricas y de las exponenciales. Es algo así, más sencillo. Y la regla pues está de esta manera. En este siguiente diapositiva ustedes van a poder encontrar unas letras que dicen hilate, y donde hay una flecha que me dice una D y una flecha que me dice una I. Entonces ustedes van a ubicar dentro de las diferentes funciones que se están multiplicando, ¿cuáles son las más complejas? Pues las inversas, las logarítmicas. De cierta manera las algebraicas están a la mitad. ¿Sí? Las algebraicas les estoy hablando acerca de todos los polinomios que se puedan ustedes imaginar, que estén elevados a, recuerden, tienen un coeficiente, una base, una potencia. La parte trigonométrica pues implica todas las funciones trigonométricas, senos, cosenos, tangentes, cosecantes, secantes y demás, cotangentes. Y la parte exponencial, recuerden que tenemos dos. Tenemos uno que es base 10 y uno que es base e. Entonces, pues, de entrada, si consideramos esta sección, pues podemos ubicar que obviamente lo que es más fácil derivar sería lo que esté previo a las algebraicas. Lo que es más fácil integrar es lo que esté más, bueno, después de las algebraicas. Entonces ahí como que esa regla nos va a permitir de alguna manera pues simplificar la dificultad del grado de integración. Y obviamente ahí el procedimiento implica que nosotros pues debamos de seleccionar una parte de la función que se está multiplicando junto con el diferencial para poder trabajar con él y de esta manera poderlo integrar. De igual forma, vamos a seleccionar la otra sección de la función y la vamos a derivar. Entonces, una vez que hayamos aplicado esta parte, pues vamos a irnos directamente a la formulación, esa que ustedes observan ahí en el pizarrón. Y obviamente con eso, pues vamos a poder trabajar para poder integrar de manera completa. Va a haber diferentes casos en los cuales ustedes haya ocasiones en que no lleguemos a una solución final, sino que existe la posibilidad de que la integración sea recursiva. ¿Qué quiere decir que sea recursiva? Que básicamente vamos a llegar al mismo valor que teníamos originalmente previo al proceso de integración. Cuando eso sucede, que la integral sea de tipo recursivo, lo que vamos a hacer es despejar ese término que se parece al término original, lo vamos a factorizar de un lado de la ecuación, donde obviamente estamos realizando nuestro proceso de integración, y con esta base pues vamos a hacer un despeje. Hay ocasiones en que, bueno, la mayor parte de las veces estas secciones recursivas pues quedan factorizadas de tal manera que me va a quedar un valor de 2 veces el procedimiento de la integración. Pues cuando eso sucede, pues básicamente en esa parte lo único que hago es despejar ese 2 y va a pasar al otro lado de la ecuación a dividir todos los términos que se hayan generado y les va a sacar una mitad. Es básicamente lo que ocurre. O otra situación, lo que hacemos es agregar un medio para los términos que se han generado y listo, no hay tanto inconveniente. Obviamente ahí sí debemos de tener un cierto criterio en cuándo ocurre eso, en cuándo puede pasar ese tipo de situación. Convencionalmente pasa cuando estamos mezclando funciones trigonométricas, eso es una situación muy habitual. Pero también puede pasar en ocasiones cuando tenemos la parte del exponencial, junto con a lo mejor un logaritmo o una parte algebraica. Entonces, habitualmente las mezclas, sí les quiero comentar que pueden estar así. Pueden estar L con A, L con T, L con E.
Luego puede estar A con T y A con E. Y ya muy difícilmente puede estar la T con la E. Digo, sí sucede, pero sí. ¿Qué significan las dos primeras siglas? La primera es inversa. ¿Inversa? Ajá. Sí, son funciones de tipo inversa que tienen como tal en su componente una raíz cuadrada. Sí, pueden ser también la parte de las trigonométricas inversas que tienen. La cotangente. Exactamente, la tangente, tangente de la venezolana, exactamente. Pero habitualmente son aquellas funciones que tienen un radical. Entonces, de hecho, a veces también las podemos considerar como algebraicas, pero pues sí, habitualmente sí sucede con esa parte más comúnmente con las trigonométricas que son de tipo inverso. La parte de los logaritmos, pues existen dos tipos de logaritmos, la L, que serían los logaritmos de base 10, o sea, los que están marcados con la frase log. Bueno, ahí vamos a ir anotando esta parte, ¿no? La primera I es de inverso. Entonces ahí podemos encontrar, como comentábamos hace rato, partes de tangentes inversas, seno inverso, funciones trigonométricas que pueden ser inversas. Pero también hay unas partes específicas que pues tienen que ver con algunos procedimientos de radicación. ¿Sí? Sin embargo, pues habitualmente encontramos esto. Normalmente yo no suelo colocar ejercicios que tengan inversa. Eso es, no sé, es por mi criterio que ocupo, ¿no? Pero pues también es importante que verifiquemos que existen. Luego siguen los logaritmos. De ahí recuerden que tenemos los logaritmos de base 10, que aparecen convencionalmente así, o los logaritmos naturales, ¿no? Entonces, habitualmente también, otra situación, yo no suelo trabajar con los logaritmos base 10, sino más bien suelo trabajar con los logaritmos naturales. Es también por convencionalidad, para reducción de a lo mejor algunos procesos de dificultad y así. Sin embargo, pues la fórmula es muy similar. Sin embargo, como es el procedimiento para hacer la derivación, pues tampoco hay tanto problema. ¿Sí? Entonces, pues, de entrada, pues así podemos estarlo trabajando. El de mediana dificultad, igual y lo ponemos con color negrito para que vean, pues no me va a causar tanto problema. Y digo, no me causa tanto problema porque recuerden que son partes que tienen que ver con polinomios. Entonces, los términos algebraicos, por ejemplo, x al cuadrado, 3x al cubo, no sé, n cantidad de polinomios que podemos poner ahí, ¿no? Y pues a lo mejor también existen algunos radicales dentro de esos procedimientos algebraicos. Entonces, es importante que ustedes vayan considerando estas secciones. Las partes trigonométricas, y no porque estén muy complejas, sino porque posiblemente a lo mejor me sirve de regla cuando se están mezclando las funciones. Las partes trigonométricas pues implican a las funciones de seno, coseno, tangente, y las que ya conocemos, ¿no? Cotangente, secante y cosecante, habitualmente. Obviamente acompañadas de su argumento. El argumento, obviamente, como se está realizando un procedimiento de integración, pues tendremos que recurrir a algunas de las fórmulas que ya hemos establecido en el proceso de integración directa. De hecho, ya tenemos unas primeras 35 fórmulas que nos sirven perfectamente para realizar estos procedimientos. ¿Sí? Así que no vamos a tener mayor inconveniente. Y digo, de entrada, pues así es como vamos a estar trabajando. Y finalmente, y no menos importante, las secciones exponenciales. Y de las secciones exponenciales, pues tenemos dos, donde tenemos base constante elevado a una cierta función, es a la 1, o donde tenemos una base t. Entonces, ese tipo de situaciones son las que ustedes van a estar observando. De hecho, también hay un arreglo adicional en el cual nosotros vamos a tener una tipo tabla que se puede generar para realizar nuestro procedimiento de integración. Sin embargo, habitualmente yo lo que realizo, lo que les solicito, es que ocupen ambos procedimientos. Cuando se pueda, hay veces que no se puede. Sí, eso es
precisamente por la dificultad que pueden llegar a tener algunos de los ejercicios. Entonces, habitualmente yo les diría, pues, si pueden, o en la tabla, si no pueden, pues no se va a poder y vamos a tener que realizarlo punto a punto. El hecho de realizarlo punto a punto es que van a existir procedimientos de integración. ¿Dónde nos vamos a detener con esos procedimientos de integración? Nuevamente de integración y de integración, donde solamente ya exista una sola función. ¿Sí? Entonces, por esa razón les comentaba, va a haber ocasiones en que, por ejemplo, estén mezcladas las partes trigonométricas y exponenciales y probablemente ahí sean recursivas los resultados. ¿Sí? O va a haber también donde exista en la parte algebraica y trigonométrica, donde tal vez también pueden llegar a ser recursivas, nada más que ahí sí ya el grado de dificultad posiblemente no sea tan grande y solamente tengamos que seguir y seguir y seguir hasta que la parte trigonométrica, la parte algebraica ya desaparece. En donde, bueno, es donde yo le veo mayor dificultad, en la mezcla de T y E. En la mezcla de A y T no le veo tanto problema. En la mezcla de L y A tampoco le veo tanto problema, porque ya hemos hecho varios ejercicios que tienen que ver con la parte algebraica. No así con la parte logarítmica, pero la parte logarítmica la vamos a derivar. Entonces, también sí hemos visto algunas ocasiones esos procedimientos en los cuales hacemos una derivada para la parte del logaritmo. De hecho, en un ejercicio pasado donde estábamos observando que tenemos un argumento dentro de un proceso de una función, es ahí donde estuvimos ocupando esa parte de la derivación. Entonces sabemos que, pues, por ejemplo, la derivada de un logaritmo natural pues implica tener lo que sería la parte de la función derivada entre la misma función. Entonces, pues ahí vamos reduciendo de alguna manera lo que sería la parte del grado de dificultad. Y pues básicamente creo que es a grandes rasgos toda la explicación del método. Digo, esta forma pues sí es de vital apoyo porque sí me permite identificar cuál es la parte de la función que se tendrá que derivar y cuál es la función o cuál es la parte de la función que se tendrá que integrar. Recuerden que nosotros vamos a hacer un cambio de variable de algún cierto modo. Digo, es como virtual porque obviamente no es como el procedimiento que estamos viendo en la parte 2 donde sí ejecutamos como tal una pues como igualación de una función. Aquí sí lo vamos a hacer, sin embargo, como que tiene esas dos vertientes de tener una parte de que sea únicamente una función y otra que tiene que ver con la parte que está como diferencial. Entonces, de esa manera, pues sí, como les comentaba, ¿no? A medida que nos vayamos acercando a la I, pues sería más sencillo derivarla, ¿sí? Y a medida que nos vayamos acercando a la E, pues es más fácil integrarla, ¿vale? Entonces, vale, es una I, no una E. Entonces, pues de esa medida vamos a ir tomando las consideraciones. Digo, dentro de estos procedimientos de integración, como les comento, pues nada más va a haber una mezcla de estos dos tipos de funciones. Cualquiera de estos, ¿no? Inversas, logaritmos, algebraicos, trigonométricos, exponenciales. Habitualmente para los ejercicios que yo coloco, vamos a estar trabajando con la late. O sea, vamos a meter casi la I en la mayor parte del tiempo. Habrá uno que otro ejemplo o ejercicio que sí venga con la I. Que no venga en el examen. Sí, es lo que siempre me comentan, ¿no? Yo digo que no venga en el examen porque no lo vi. Sí, puede ser que no venga en el examen. Habitualmente no suelo poner cosas que no hemos visto en las evaluaciones. Entonces, ponemos cosas que siempre vemos. Obviamente, sí, mezcladas con los diferentes tipos para que ustedes interpreten qué método es el más factible para que ustedes puedan ejecutar. Y pues de ahí también implica esa parte de la resolución de los diferentes métodos que ustedes tienen que aplicar, ¿no? Entonces, siempre es importante que verifiquemos estas secciones. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, alguna inquietud con respecto del método. Entonces, recuerden. Ejemplos. Ajá, ok, ahorita vamos a ver. Entonces, recuerden, aquí lo único que vamos a hacer es identificar quién es U
y por su parte quién es de B. En esta sección la U, recuerden que nosotros tendremos que derivarla con respecto de la variable que estemos utilizando en ese instante. Digo, aquí le voy a colocar un cuadrito así como que relleno porque no sé con respecto de qué variable vaya a ser. Puede ser cualquier letra, recuerden. Nada más ahí hacemos una omisión de la letra D, de la letra C, porque obviamente pues nos sirve, ¿no?, para realizar otros procedimientos como por ejemplo identificar quién es el diferencial. La C la ocupamos para una constante. Digo, no estamos exentos de ocupar también la C, pero pues regularmente a lo mejor la omitimos, ¿no? Eso confundiría mucho. Sí, exactamente. Y luego la E también, porque si no me van a decir, es que la E es para la parte exponencial y también es para una función. También como que hacemos esa omisión. Entonces habitualmente, recuerden, trabajamos con las letras A, B, porque la C, como les comentaba, no. Luego trabajamos con posiblemente algunas otras letras, como por ejemplo F, G, la T, sí, que normalmente siempre la utilizo. La U a veces también la omito porque como estamos haciendo un intercambio, la U y la V, hacemos un intercambio por las funciones, pues también a veces la omito, a veces no, a veces sí. Y trabajamos con X, Y, Z, que habitualmente siempre son de mucha utilidad para representar las variables, ¿no?, y los diferentes ejes con los que se puede llegar a trabajar. Entonces, básicamente es lo que hacemos en esta situación: identificar, sacar lo que sería la parte del diferencial de U con respecto de cualquier variable que ésta sea indicada en lo que sería la parte del diferencial. Y en este procedimiento, pues recuerden que hacemos un procedimiento de integración de la parte del diferencial de V. Digo, el diferencial de V puede estar compuesto por lo que sería una función y lo que sería un diferencial con relativo a la variable que estamos trabajando, ¿no? Entonces, es importante que ustedes vayan teniendo esa idea. Al final del día, pues vamos a hacer ese procedimiento de integración de esa parte de DB y obtendremos un cierto resultado. Entonces, de alguna manera siempre vamos a ir haciendo este análisis en cada procedimiento de integración para ir conformando después lo que sería esta sección. Y les hablaba acerca de una tabla, ¿no? En el caso de tener la posibilidad de hacer una tabla, lo que vamos a hacer es básicamente llenar unos espacios con esto. Y vamos a ir derivando, 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 derivando hasta que nos dé la unidad. Y vamos a ir integrando, integrando, integrando. Ahí sí no nos va a dar la unidad, nos va a dar cualquier valor. Pero pues una vez que hagamos esa tabla, hagan de cuenta, no sé qué valores puedo colocar ahorita, ¿no? 3x al cuadrado, y aquí por ejemplo coloco y luego si lo derivo esto me va a dar 6x y esto me va a dar y a la x. Si lo vuelvo a derivar, este me va a dar 6 y este me va a dar y a la x. Y aquí me va a dar después 0. Y entonces lo que hago es hacer un procedimiento cruzado. Y donde voy a colocar signo positivo, signo negativo, signo positivo, signo negativo, hasta que termine mi tabla, ¿no? Aquí, por ejemplo, me faltó un e a la x y así. Entonces, esas multiplicaciones de términos me darían como tal la composición del procedimiento de integración. ¿Sí? Y me va a decir, sí, sí da. Sí, lo podemos probar con esta parte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo sé que sí va a dar? Porque obviamente tengo la identificación de U y de V. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. ¿Vale? Entonces, a veces yo les comento, sí lo podemos hacer por el procedimiento de la tabla. Esta es la tablita, ¿no? Donde tengo aquí U y dV. ¿Sí? Entonces, mientras U lo voy derivando, ¿sí?, hasta que me da 0, ¿vale? dV lo que voy haciendo es integrarlo. Pero pues aquí la integral, pues básicamente sí, se sigue repitiendo infinita cantidad de veces. Obviamente no lo dejo tan sencillo, ahí le pongo un medio, un 3, un 4, ¿no? Y entonces eso va haciendo que se vaya generando un complemento. Ese complemento pues va a ir a multiplicar aquí antes de, bueno, el valor de la constante, el valor del coeficiente, antes previamente para que se vaya generando ese intercambio. Y obviamente cuando se realizan las multiplicaciones aquí puede quedar una fracción o un número entero y se deberá de multiplicar por el coeficiente. Entonces, digo, tampoco está tan complicado y ahorita a lo mejor lo estoy visualizando de una manera más enredada para ustedes, a lo mejor ustedes la entienden de otra forma diferente,
Pero pues vamos a ir concatenando ese tipo de criterios, los que tienen ustedes ya preestablecidos. ¿Con qué me refiero a preestablecidos? Con lo que hayan aprendido previamente. ¿Sí? Y no digo que esté mal, ¿sí? Al final del día a lo mejor tengan buenas bases, buenos sustentos, o se pueden ir apoyando entre ustedes, recuerdan, así como lo hemos venido manejando en las otras sesiones, para poder ir avanzando de alguna manera en la resolución de estos ejercicios que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente el ejemplo está así. Digo, a lo mejor no se alcanza a observar el color amarillo, ahí me comentan si no se alcanza a ver, ¿no? Y Sí, es de amarillo. Y hay un amarillo. ¿No? Sí. Son unas pequeñas nubes. ¿No se ve? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Ya Sí le pones atención. para cambiarlo. Digo, eso nada más, fíjense, eso nada más de las nubes es como de cierta manera virtual para que ustedes observen que pues es nada más como de cierta manera un pensamiento. Y obviamente ahí pues tenemos este ejemplo donde vamos a elegir adecuadamente qué parte le corresponde a una función que se tiene que derivar y qué sección le corresponde a una función que se tendrá que integrar. Entonces, por ejemplo, aquí identificamos que dentro de esta operación de multiplicación de funciones existe una que pues básicamente la tendremos que derivar y la otra que la tendremos que integrar. Pero ¿cómo saberlo, no? Entonces, nos guiamos por lo que es esta regla del dilate. Y dependiendo de esa regla del dilate, pues básicamente me dice lo siguiente. Me dice que, recuerden, esta presentación ustedes también la tienen ahí en el Classroom, porque ahí ya está ahí. Sí, bueno, su material de apoyo, dice ahí materiales tema 2 y ahí aparecen los pizarrones que hemos ocupado, los videos que les he compartido, de las sesiones que hemos estado viendo. Digo, ahorita también estoy grabando un video para que se los pueda compartir. Entonces, por si tienen alguna duda de que algo no se haya interpretado bien, en ese momento no le puse atención porque estaba checando mi celular, entonces ahí lo pueden ir deteniendo en todas las partes, ¿no? Estaba pensando en que mi novia ya me engañó, o mi novio me está diciendo que si nos vamos a ver mañana y yo no tengo tiempo porque tengo que hacer el proyecto de no sé qué asignatura. Digo, eso suele pasar, ¿no? Como estudiantes, pues estamos inmersos en esa dinámica de pues andar pensando en diferentes situaciones, ¿no? Que a lo mejor para nosotros como estudiantes, pues básicamente son más importantes que la asignatura de cálculo, ¿no? Digo, yo no sé ustedes, ¿no? Digo, para mí sí es importante cálculo, no sé para ustedes. No sé. Quiero ser sincero, ¿no? Porque luego, como que nos engañamos. Decimos, no, sí, es muy importante para mí. La verdad es que no. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para identificar esta parte, no? Bueno, identificamos primero que nada cómo están compuestas las funciones. Primero vemos que una de las funciones es de tipo algebraico porque obviamente, como les comentaba, tiene esta característica. Tiene una base, obviamente ahí es una variable que es la x, ¿sí? Y luego tenemos una parte trigonométrica que pues, básicamente es un coseno. Entonces, de hecho, ahí lo observamos, ¿no? Entonces ya sabemos que esa multiplicación de funciones está compuesto por AT, bueno, por A y T, AT, ¿no? O es un conjuntivo en inglés, ¿no? De I. Ajá, pero o de en, es lo que significa, ¿no? El at, cuando lo ocupamos at home o así. En ciertos lugares donde es muy amplio, creo que es así la regla para ocupar el at, ¿no? Entonces, obviamente ahí, esa at implica que pues la sección de a la tengamos que derivar y la sección de t la tenemos que integrar, ¿sí? Y de alguna manera pues sabemos que la integral de coseno es el seno, ¿sí? Entonces ya vamos teniendo esa guía para ir realizando estos procedimientos. Entonces si nosotros lo hiciéramos por una tablita, identificamos la u y identificamos la dv. Y la u pues implica hacer x y la parte de la dv implica hacer el coseno de x, obviamente. Y entonces cuando yo lo derivo, aquí me va a dar un 1. ¿Sí? Y cuando yo integro esta parte me va a dar un 0.
Y luego vuelvo a derivar, me da un 0. Y aquí me va a dar un menos coseno. Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Según mis nervios, ¿no? Creo que sí. Entonces, bueno, y no, y corregiremos cualquier situación que suceda y me van a decir, no, es que no le salió. Pues estamos, de todas maneras, es importante ir probando. Y entonces la primera parte va a ser positiva, la segunda sección va a ser negativa. ¿Sí? Entonces, guiándonos por ese procedimiento que está ahí, es ocupando la fórmula, ¿no? Obviamente yo les muestro otro para que ustedes observen ambos, los comparen y si de ser posible puedan ejecutarlos dentro del conjunto de ejercicios. Obviamente les comentaba, no todas las veces es factible realizarlo porque hay ocasiones en que sí va a estar muy recursiva, o sea, cuando estemos con la TE, es recursivo, se va a ir repitiendo constantemente, a pesar de que nosotros lo vayamos derivando, no va a haber un fin, ¿sale? Y la parte del diferencial convencionalmente es el exponencial, entonces se integra y va a ser infinitamente grande, ¿no? Y lo mismo. Pero bueno, entonces en este caso, si observamos que tenemos la multiplicación de x por el seno y la multiplicación de 1 por el coseno, pero como les comentaba, tiene un signo negativo. ¿Dónde nos vamos a detener en el procedimiento de la tabla? Digo, esto más funciona como para la mezcla de A con T, A con E, de L con A, ¿sí? ¿Qué otra mezcla puede funcionar muy bien esta tablita? La I con la A, la I con la L, ¿sí? Pero cuando tenemos la T con la E, sí, de plano, no es que esté difícil hacerlo con la tabla, pero sí vamos a tener una cierta confusión por el hecho de que no vamos a saber en dónde se vuelve a repetir el término, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente de dónde se vuelve a repetir y en ese instante, pues hasta ahí, detener la tabla. Pero bueno, como les comento, o sea, no es tan sencillo visualizarlo a menos que extendamos todos los términos y ya sepamos dónde termina. Pero bueno, en este caso, al multiplicar con la tabla, ¿sí? Indicamos esto, ¿no? La integral de x por el coseno, por el coseno de x, pues básicamente va a estar compuesta por la multiplicación de x, el seno de x, ¿sí? Y luego va a estar compuesta por más el coseno de x, más una constante de integración. ¿Sí? Y ahí está la indicación de mi procedimiento. Obviamente pueden pensar ¿cómo lo hizo? ¿No? Bueno, aquí tengo una u, esto lo estoy derivando y aquí lo estoy integrando. Obviamente el tenerlo por la tabla, pues sí es a lo mejor de cierta manera más reducido, ¿sí? Porque obviamente no tengo que estar expandiendo todos los términos. De alguna forma, cuando estoy visualizando también esa situación de la expansión, pues ustedes observen que tenemos, por ejemplo, ahí, tenemos x por lo que sería la parte del seno. La parte del seno, pues no es otra cosa más que la integración de esta sección, ¿no? La integración de db, aquí identificamos db, y recuerden que yo les comentaba, pues es esta función integrada de tal suerte que me permite obtener este resultado. Y de esa manera, pues básicamente yo voy a estar trabajando para poder regresar a una integración del seno. Pero la integración del seno pues resulta ser menos coseno. Pero con ese signo negativo que se le da de por sí con la ayuda de la fórmula, o sea, la de sin cola. Sí, es que dicen así, es que sin cola. ¿Por qué sin cola? Porque tenemos ahí un signo negativo, ¿no? Entonces está de cierta manera como que es la cola de la vaca. Entonces, así lo hemos venido manejando ya en diferentes generaciones de cálculo integral y pues nos ha resultado bien. Entonces, de alguna forma, pues si observan el resultado por ambos procedimientos pues, es similar. Sin embargo, como les comentaba, cuando tengamos la mezcla de T, mejor ahí sí hay que ir pensando bien en dónde terminamos, porque pues es recursivo y se vuelve a repetir y a repetir y a repetir y como que no vamos a tener un fin con la tabla. No vamos a llegar a un final, ¿vale? Esa es la única situación. Pues, ¿alguna duda, pregunta? No, profe. ¿No?
¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a visualizar otro ejemplo. Miren, aquí se ve un ejemplo en el cual tenemos una mezcla de una función de tipo algebraico y de una función tipo exponencial, ¿sí? Entonces, donde observamos que obviamente ahí se está identificando qué sección corresponde a la parte que vamos a derivar y qué sección corresponde a la que vamos a integrar. Entonces, inclusive tenemos ahí una parte de una e elevada a una función, que en este caso la función es es e a la ax. Entonces, eso puede atacar cualquier tipo de coeficiente numérico que esté acompañando esa función. Es decir, el 2, 3, 4 o inclusive un medio, un cuarto, un tercio y negativos también, ¿no? También podemos hacerlo así. O también podemos tener este bellísimo arreglo, no sé si recuerden, ¿no? De que tenemos x entre e a la a la 3x, ¿sí? Y diferencial de x. Y ustedes me preguntarían, bueno, ¿y eso cómo lo voy a hacer? Recuerdo del arreglo que hacemos, ¿no? Intercambiar esta sección a la parte del numerador y le cambiamos la potencia negativa. Esa es una situación que convencionalmente realizamos, ¿no? Es un arreglo que ya hemos venido manejando en otras ocasiones y es una herramienta que es muy útil, ¿sí? De alguna manera, pues eso sí ataca a la mayor parte de los exponenciales mezclados con los términos algebraicos. Pero obviamente también hay que tener cuidado, porque si tenemos, por ejemplo, un polinomio que está multiplicando a un exponencial, entonces tendremos que desarrollarlo y a cada uno de los términos del polinomio le tendremos que asignar uno del exponencial. Y entonces se tendrá que subdividir por dos integrales diferentes. Entonces ahí sí, ojo con eso, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esa parte. ¿Habrá algunas fórmulas directas para esto? No las he revisado, pero creo que de menos de este procedimiento para la identificación de multiplicaciones de funciones, hay pocas, ¿vale? Entonces, hay que, pues sí, ir verificando cómo me van quedando cada uno de los términos. Y obviamente también se puede atacar con la tabla, sí, la A con la E se puede atacar con la tabla, la A con la T se puede atacar con la tabla, la L con la A se puede atacar con la tabla, sí. Los que sí, como les comentaba, se nos va a complicar un poco observar exactamente en dónde terminamos, es la T con la E. Pero de ahí en fuera, pues podemos seguir haciendo los procedimientos sin pedir inconvenientes. ¿Vale? Entonces, dudas, preguntas relativo a este ejercicio de ejemplo. Lo vamos a visualizar también con el apoyo de la tabla. Sí, lo podemos realizar con el apoyo de la tabla sin mayor problema. Para que vayamos observando qué es lo que sucede con la tabla, ¿sí? Entonces, de alguna forma, recuerden que nosotros identificamos un U y un dB. Entonces, tenemos esta U como X y tenemos esta dB como E a la AX. Y por consiguiente, en nuestro primer proceso de integración y de derivación, vamos a tener aquí un 1, como lo veíamos allá. ¿Vale? Y en este caso vamos a tener un complemento, que es 1 sobre A, E a la AX. ¿Okay? Y acá tendremos un 0 y tendremos 1 sobre A al cuadrado, E a la AX. ¿Sí? Estamos realizando un procedimiento de integración. Entonces aquí no hay más que, otra vez, realizar un procedimiento cruzado. Ahí es importante hacerlo cruzado, eso también es siempre útil. Donde, si ustedes observan, la respuesta está conformada por dos términos. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo va a ser la respuesta? Indicamos, ¿no?, cómo estaba el procedimiento de integración. Aquí me falta el diferencial. Y entonces mi respuesta va a ser esta. X, va a ser 1 entre A, E a la AX, menos 1 entre A cuadrado, E a la AX, más constante de integración. ¿Sí? Entonces la tabla también me aporta bastantes porque pues, es un buen procedimiento para poder ejecutar mis integrales. Digo, cuando son de este tipo, en las que tengo una mezcla de diferentes funciones, pueden ser inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas, exponenciales, y esas funciones se están multiplicando. ¿Sí? Entonces, ¿Y cómo sabéis que es menos?
Porque sigo esta regla, miren, el primer cruce es positivo, el segundo cruce es negativo. Si hubiese otro cruce, perdón, ese sería positivo, el siguiente cruce negativo. Y así se van saltando de ser positivo a negativo. Perdón. Si alguno de estos fuera negativo, ¿no? Por ejemplo, que aquí tuviéramos un signo negativo, entonces ahí en esa cuestión tendríamos que respetar lo que sería la regla de los signos. Por ejemplo, aquí sería ese término que es positivo, pero por este que es negativo, por este signo que es positivo. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver cuando estemos analizando lo que sería la parte de álgebra lineal. Entonces, el siguiente semestre, que esperemos que nos veamos en esta sesión de álgebra lineal, pues analizamos este tipo de situaciones cuando realizamos operaciones que tienen que ver con la obtención del determinante o la concatenación para poder realizar lo que serían los productos fila para la reducción de matrices, ¿no? Entonces, sí trabajamos de alguna manera con ese tipo de situación para que no haya problema, ¿vale? ¿Cómo saber el signo? Pues básicamente lo establezco así. Si usted observa, hace un momento también empezamos con positivo, luego el otro fue negativo, el siguiente sería también positivo, negativo y así. Pero pues como nada más es muy poquita la... Ajá, ¿sí? Pero miren, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto para que... Yo esta no la voy a borrar de momento para que ustedes se vayan guiando, ¿no? Y les sirva de ayuda para la realización de los ejercicios. Pero sí vamos a realizar otra de un grado de dificultad mayor y ustedes nos van a ir apoyando, ¿sí?, en el desarrollo de ese. Pero lo vamos a hacer única y exclusivamente por la tabla. Y a ustedes se les va a quedar pendiente realizarlo por toda la función. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por la fórmula? Sí, se les va a quedar pendientes a ustedes realizarlo por la función, por esta fórmula. Y nosotros lo vamos a realizar por la tabla. No, porque pues básicamente es así. Pero puede cambiar. ¿Puedo cambiar? Tienen poder de cambiar los Bueno. propios. No, yo no quería cambiar. Yo quería que ustedes se fueran bien satisfechos aprendiendo la tablita. No, miren, la situación está así. Eso también es otra situación que quiero que entiendan. Al momento de realización del problemario, pues ustedes pueden elegir. ¿Y qué elegirían ustedes? A ver, ¿qué elegirían ustedes? Pero en clase, ¿qué también aprendimos? Hacerlo por qué? Por la fórmula, ¿no? Entonces, por la parte larga, por la parte de un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces, es la situación que también quiero que ustedes interpreten. Digo, no va a ser de un grado muy grande de dificultad, sí, pero sí va a ser de un grado diferente de dificultad. Vamos a ponerlos. Fíjense bien. ¿Vale? Entonces, imagínense que esta es su evaluación y hay que realizar ese ejercicio. Y entonces, ¿qué harían ustedes ahora? Derivamos Encontraron de la U y la x RB, ¿no? Encontrar quién es o quién se ve. ¿Sí? Ahí, buen punto. Entonces, identifico acá en una la U y la DV, ¿vale? Y luego, ¿qué hago? U es cuadrado. ¿Por qué? Porque así hizo el ejemplo anterior. No. porque seguimos la regla de quilate. Ok. ¿Y qué Las identifico? primeras son las Si cuadradas. identificamos lo algebraico y lo trigonométrico. Lo algebraico lo derivamos por la regla. Ok, exacto. Y lo que integramos es la función trigonométrica. Ok. Allí lo digo. Porque está más próximo a la E, ¿no? Ajá. De la isla. ¿Sí? Entonces esa es la situación. No exactamente porque usted así lo hizo en el ejercicio. No, yo sé que era la respuesta que estábamos esperando, ¿no? Porque nos basamos en esta regla, ¿no?, que veíamos hace un momento. Identificamos que una de las funciones es algebraica, la otra función es trigonométrica. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a esa clasificación que ya realicé, entonces veo que lo que se tendrá que derivar es la parte algebraica y lo que se tendrá que integrar es la parte trigonométrica. ¿Sí? Esa era la respuesta, básicamente.
No es lo mismo. ¿Sí? Porque, si me dicen, pues, porque usted así lo hizo, así no tiene chiste. Aquí me enseñó. Pues sí, pero le enseñé a esto, ¿no? Primero identificar. Este sería nuestro primer paso. Paso 1, identifica. Paso 2, aplica. No, deriva e integra la parte que identificaste. Identifica qué es para ti más sencillo integrar y qué es para ti más fácil derivar, dependiendo de la clasificación del tipo de función que sea. Si es inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica o exponencial. ¿Sí? Entonces, ¿te puedes basar en la tabla? Sí, te puedes basar en la tabla. ¿Y cómo sería tu tabla? Pues aquí sería 2x, aquí sería, recuerden que es sacar este como un complemento. Menos. Es negativo. No necesariamente. Bueno. La integral de coseno en seno, ¿no? Sí. Pero es negativo. ¿Negativo? ¿El seno? La Es el integral. coseno, ¿no? Integral El de seno es coseno. con los cosenos. Ah, no, son derivados. Ah, Perdón. bueno, Entonces, se los olvidó. estamos un poco perdidos. Perdón. No, está bien. Digo, cualquier duda que tengan también es importante irla rescatando, ¿no? Sí. Pero bueno, no me diga eso. Ah, sí, es él. Y luego aquí otra vez tenemos que complementar con un tercio, pero un tercio por un tercio, Uno menos. un noveno. Y ahora sí, es negativo. Ah, es. ¿Por qué es negativo? Porque es un seno. Integral de seno es menos coseno. Ah, sí. Ah, sí, cierto. Y luego aquí es un cero. Y luego aquí es un noveno, un tercio, Un 27 aún. un 27 de seno. Seno de 3x. Pero ¿por qué sigue quedando negativo? Porque el coseno es positivo, pero por este signo negativo es negativo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿No hay dudas? Allí todavía no aplican los, No, la diagonal. no, todavía no. De hecho, nada más obtuve la tablita, ¿no? Hasta donde la derivada ya dio cero. Pero como les comentaba, esto aplica para la mezcla de, otra vez, inclusive ahí, para que no me digan, es que, no sé si me lo enseñó. No, les explicaba, ¿no? En la mezcla de algebraico con trigonométrico se puede hacer eso. En la mezcla de algebraico con exponencial se puede hacer eso. En la mezcla de logaritmo con cualquiera de estos tres se puede hacer eso. Donde sí posiblemente no me dé un resultado de cero es en el trigonométrico exponencial. Ahí no me va a dar un cero, ¿sí? Entonces esa es una de las situaciones que necesito observar. Bueno, ya lo veíamos. Entonces ahora sí, conviene lo de la parte de la diagonal. Entonces la diagonal, este término con cruzado ¿no? Este término con este cruzado y este término con este cruzado. Entonces deberemos de multiplicarlos para ejecutar nuestro procedimiento de la integral. Y entonces el resultado me va a quedar así. Me va a quedar un tercio de x al cuadrado multiplicado por el seno de 3x. Más. Aquí es más, aquí es menos y luego este es más. Obviamente tendremos que multiplicar también lo que corresponde a los signos y por ende, esa parte también posiblemente me resulte ser o positiva o negativa. También es importante saberlo. Entonces, por ejemplo, aquí, este me daría negativo, pero con este otro negativo me va a dar positivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? ¿Inquietudes de que digan es que no sé cómo lo subo? ¿No? Hasta ahorita no. Bueno. Entonces aquí me va a dar un 2 novenos, ¿sí? De x multiplicado por el coseno de 3x. ¿Sí? Ya lo vamos ordenando y se va simplificando esta parte. Pero aquí tenemos positivo por negativo por positivo. Entonces este resultado sería negativo. Y tendríamos un 2/27 del seno de 3x más la constante de integración. ¿Sí?
Digo, tampoco el procedimiento de la fórmula de la integral por partes sería tan complejo. O sea, puede salir así directa o Sí, ¿qué si no es con la de la vaca? Sí, con la de la vaca. ¿Vale? Sí. Entonces, ahora con la fórmula. ahora con la de la fórmula. Bueno, está bien. Para que no vea que la intento engañar. Pero ya tenemos ahí los datos. Espera, no, por favor. No, no lo borro. No lo borro. No lo borro. Ya por el... Así es. Ustedes me van a ir guiando, ustedes van a ser las 10, porque luego les digo, es que ustedes son las 10. No. Usted es el bueno. No, esa no es la situación. Pero bueno, entonces, lo mismo, o sea, viene un procedimiento similar, vamos a elegir inteligentemente, es decir, de acuerdo a lo que sería la parte de la fórmula, no porque yo se los haya enseñado, ¿no? La respuesta tiene que ser, es que de acuerdo a mi decisión inteligente, yo opino que... Esa es la frase que espero. No, ya por favor, no digan, es que así me lo enseñó. De acuerdo a la decisión inteligente que he tomado, pienso que, inclusive hasta puedo darme el lujo de decir, pienso que. O yo opino que, o opino que, simplemente decir yo, según yo, opino que. Pero bueno, entonces aquí tendríamos que hacer algo así. Tendríamos que identificar de esta manera, abajo del procedimiento de cada integración, lo que sería el diferencial. ¿Sí? Sí, entonces aquí, por ejemplo, tengo que obtener perdón, aquí es de B. Me confundiendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces vamos a aplicar nuestra diferencial con respecto de x de esta sección, que me va a dar como resultado un 2x. Y si yo lo integro, o sea, aplico integral aquí, integral acá para que me dé v. ¿Sí? Entonces aquí tendría yo que el seno, pero con un tercio, ¿no? O si lo hago por cambio de variable. Digo, aquí tendría que ir aplicando los procedimientos correspondientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendría que hacer una nota por cambio de variable. ¿Por qué por cambio de variable? Porque aquí no es u, aquí es 3x. Aquí tenemos otra función. Exactamente. Sí, es justo lo que veíamos aquel día, ¿no? Y entonces esto lo vamos a hacer como que de cierta manera virtual, integral de coseno de u Por D. con du sobre 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sacamos en un tercio. Aquí es un tercio de Y aquí seno seno de U. de u. Y u, pues básicamente es 3x. Entonces, v es igual a un tercio del seno de 3x. Entonces, ya lo hicimos y ya indicamos ahí en azul cómo está mi procedimiento. Aplicándolo exactamente por todo el conjunto de fórmulas, todo lo que hemos venido manejando a lo largo de estos temas, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo que a lo largo de estos temas? Porque ya veíamos lo que son los procedimientos de integración directa y ya veíamos que ahorita, por ejemplo, hacemos un cambio de variable, que es lo que vimos en la sesión pasada. Entonces, de alguna manera, pues vamos a conformar lo que sería la fórmula. Entonces me dice, pues tienes que multiplicar u por v. Entonces aquí tenemos un tercio de x al cuadrado, seno de 3x. Y luego tienes un signo negativo y el proceso de integración de tu v, o sea, de ¿sí? Por tu diferencial de u. Y tu diferencial de u es esto. Y obviamente aquí también haces un ajuste. De u es igual a 2x de x. ¿Sí? De x. Eso también es importante hacerlo. Entonces tienes un 2x de x. Pero recuerden que aquí se está multiplicando, ¿no? Y esto no es posible porque este es un argumento que pues, básicamente como que está encerrado así. ¿Sí? Para que lo observemos, ¿no? Y luego no digamos, es que
Yo lo que hice fue meter ahí el 2x dentro del 3x y lo multipliqué y ahora me da un 6x al lado. Sí, luego lo han hecho, por eso se los comento. Y no por exhibir a nadie, simplemente porque así le han sucedido esos errores y yo les he preguntado, pero ¿por qué hiciste eso? O sea, no es posible. Estás bien. Estás mal, joven. Pero bueno. No les digo otra cosa, Luego se ofenden, mejor así. No, estás mal, joven. Ya, es todo. Entonces así nos quedaría ya acomodado todos los términos, ¿no? Primero acomodar nuevamente. También otra situación que puede llegar a presentarse es que a lo mejor dentro del acomodo del polinomio no necesariamente está acomodado como hilate, sino que a lo mejor primero aparezca la función exponencial y luego la parte trigonométrica. Y ustedes por comodidad siempre ven la parte izquierda como la más fácil a derivar y la parte derecha como la más fácil a integrar. Pero eso no siempre es así, sino que tendremos que discriminar quién es en verdad, bueno, más bien depende del tipo de función que sea, ¿vale? Entonces, nuevamente, yo lo acomodo así por convencionalidad para poder seguir la regla de hilate, pero puede ser que primero esté el seno de 3x y luego la variable. Pero también, otra de las situaciones, como hace rato les comentaba, ¿no? Si me llegara a parecer así, pues lo único que tengo que hacer es modificarlo de acuerdo a la regla de conmutatividad, ¿sale? Entonces, esa regla de conmutatividad es siempre muy útil. Entonces, la primera parte, si ustedes observan, ya me salió. Ya lo tengo. Y ahora voy a ir trabajando con esta sección, que pues prácticamente es esta parte, ¿no? Entonces, otra vez, recuerden, aquí tenemos un signo negativo. Tengo una U, que es en este caso X, la DU es igual a DX, luego la parte de DV es igual al seno de 3X, y luego la parte de V es igual a menos coseno de 3X. ¿Sí? Aquí no hubo un tercio. Ah, cierto. Sí. Por el complemento, ¿no? Sí, sí, como hicimos el cambio de variables. Muy bien, muy cierto. ¿Me exento? Mm, No, no es cierto, profe. no le podría decir que le exento, pero sí es. Es que luego se presenta lo mismo. Mira. Luego cuando yo esté de revisor, vemos este tipo de errores y ya lo único que diga, pues medio punto. Entonces, díganme, medio punto más. Es una bromita. Y ya los apoyo hasta donde puedo, pero hay veces que por sus mismos resultados y procedimientos pues no los puedo apoyar porque no coinciden con nada, pues me les tengo que poner un cero. Ya si medio veo alguna noción e idea de que, por ejemplo, de que digo, pues le falta un tercio, bueno, no hay problema, le bajamos un poquito. Es así la situación. Pero bueno, entonces seguimos reescribiendo todos los resultados que ya teníamos por acá. La conformación, recuerden, es de esto, pero también con ayuda de la constante. Entonces, esa constante sigue apareciendo para los demás términos. Entonces, no sé si a ustedes se les sea más cómodo verlo así y luego aplicar un corchete y ya luego aplicar todos los términos. Sí. Puede ser que sea más sencillo, pero bueno. Entonces, aquí, por ejemplo, tendremos menos un tercio de x coseno de 3x. Esto también lo voy encerrando en paréntesis para que ustedes observen que es el argumento del coseno. Hay veces que no lo encierro, pero hay veces que sí. Únicamente cuando ustedes observen esta indicación, por ejemplo, como aquí, quiere decir que este es el argumento del coseno. Eso también lo hago por convencionalidad, pero convencionalmente sí lo encierro para que ustedes expliquen bien qué es el argumento. Y luego, nuevamente, menos la integral de v, que es esta parte, o sea, el más un tercio de coseno de 3x. Pero aquí ya nada más aparece el de x. Cuando esto vean qué pasa, pues prácticamente ahí es una integración directa. Y de ser una integración directa, pues prácticamente como que ya terminé. Entonces, puedo asegurarme que en este procedimiento último de integración ya estoy del otro lado. Ya no es otra vez por partes, sino que es una integración ya de tipo... Bueno, sí es por sustitución o por cambio de variable, pero pues ya es hasta cierto punto de tipo directo, ¿no?
Entonces, inclusive ahí hay una fórmula, ¿no? Dice así, coseno de AX, o de AU, esa fórmula sí existe. Coseno de AU. Esa fórmula sí existe. Y dentro de las que les voy a compartir también está. Cuando ustedes observen que no nada más está U, sino que hay un coeficiente acompañando, también ya existe una solución directa. Pero pues de alguna manera, pues sí también existe otra forma de hacerlo, por el cambio de variable, pero pues eso ya también sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no? Aquí vamos a tener que sacarle un tercio, multiplicar un tercio por un tercio y ya, no hay mayor problema. Pero entonces esto se tendrá que distribuir tanto para este término como para este término. Entonces vamos a tener esto, ¿no? Un tercio de x al cuadrado, seno de 3x, más 2 novenos de x coseno de 3x. Y luego es menos 2 novenos de la integral del coseno de 3x. De x. ¿Vale? Entonces ya nada más nos faltaría realizar esta integral para dar nuestro resultado final. Y recuerden que aquí hacemos otra vez el cambio de variable, ¿no? De hecho es esto mismo. Es igualito. Entonces podemos decir que para esta situación mi u es igual a un tercio de el seno de 3x. Entonces, resultado final, un tercio de x al cuadrado seno de 3x más 2 novenos de x por el coseno de 3x. Y luego este tercio se tendrá que multiplicar por estos 2 novenos. Y Vamos a los tener 27 los 27avos del seno de 3x más la constante de integración, que recuerden que esa es una parte fundamental de las integrales indefinidas para poder sacar todo el conjunto de primitivos. Sí. Del lado de arriba donde dice seno de 3x, no pudimos aplicar una fórmula directa por ese 2x, ¿verdad? Por eso. Este 2x, sí, porque no podemos aplicar una fórmula directa porque está una función multiplicada por una función trigonométrica. Allí está multiplicando, ¿no? Si te Sí. piensa aún más, sí, esta parte. Ajá, aquí se está multiplicando, aquí pasa esto, ¿no? Yo les comentaba, hagan de cuenta que esto está encerrado en un corchete y se está multiplicando. Aquí nomás le agrego un puntito, pero en realidad no deberíamos de tener nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, pues básicamente, no sé, hacerlo así, de manera extendida, y o comprobarlo con la tabla, pues tan factible como ustedes gusten. Digo, tampoco es que sea muy complejo, ¿no? Nada más es cuestión de no ir teniendo fallas en los procesos de los signos y en los procesos de integración y de ir acomodando otra vez las cosas, porque luego eso también nos suele confundir. Bueno, entonces es por la fórmula, lo otro que haríamos es por la tablita y coinciden los resultados, ¿no? Sin problema. Pero como les comento, o sea, independientemente de cómo lo vayan realizando, en teoría debería de ser igual. En teoría es lo mismo. Un Si resultado realizamos uno, ¿lo va a pedir equivalente. así o con una tablita? Por eso les comentaba. A ver, otra vez, vamos a ver ahora la opinión que tiene su compañero. La También tabla. es importante. La vaca está re difícil. Entonces, pero ya complemente así sus ideas y denme una explicación así como que más pop, ¿no? O sea, más de caché. Pues siento que esta está más enredada. Bueno, es más larga. Y la tableta. No, pero diga con unas frases más rebuscadas. Por lo tanto, yo considero Yo considero que la vaca es más complicada que la tabla. Pero cada Es quien que lo entiende tienen como acomodado quiere. ya todo. Es como que más directo. es la situación. Pero, pues, sin lugar a dudas, yo consideraría que no hay inconvenientes en el momento del procedimiento de integración. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? Al final del día, son ustedes los que sufren y batallan con respecto de los problemarios.
y con respecto de las evaluaciones, ¿no? Entonces, recuerden que los problemarios, ahora el problemario y la evaluación va a ser regresando de vacaciones. Entonces también vayan a repasar durante, si quieren, miren, vean, mi consejo es ahí un momentito de su atención. Mi consejo es tómense la primera semana de vacaciones sin problemas y olvídense de todo. Pero trabajo. Váyanse A la playa. Pues sí, pero, a ver, de todas maneras, a ver, fíjense bien. Fíjense bien. Si trabajo, de todas maneras me olvido de lo de la escuela. Esa es la situación. Pues me olvido de esa parte. Bueno, no es del todo, pero sí me olvido de esa sección. O al menos así yo le hago. Es mi consejo. Entonces, la primera semana me olvido de todo. Ya la segunda semana, como que el primer día voy agarrando así un poco de aire, ¿no? Oxígeno. Y ya en las siguientes sesiones, pues ya voy con más actitud. Entonces, ese es mi consejo que les puedo otorgar. Durante una semana. No, es que miren, una semana antes de vacaciones vamos a hacer la tabla comparativa en los 2 días. Posiblemente a lo mejor en el primer día, en las 3 horas no les dé para hacerla y en las otras 2 horas pues ya la complementen. Digo, ahí que vamos a colocar en la tabla, vamos a hacer una comparativa de todas las metodologías de integración y cuál es la situación por la que ustedes deciden ir incorporando una u otra. Si ustedes observan ahorita dentro de este ejercicio, al menos incorporamos las 3. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Alguien que me diga por qué incorporamos las 3. Las 3 metodologías de integración que hemos visto. La de por sustitución, por partes y la de la Directa. Directa, a ver, fíjense, los 3 métodos de integración que hemos visto es, para que también lo identifiquen, es el método directo, el método de cambio de variable o sustitución, así se llama, y el método que estamos viendo de integración por partes. Y entonces yo les preguntaría, ¿y cómo saben ustedes cuándo es directa, cuándo es integración por sustitución o cuándo es integración por partes? Sí. Dependiendo, debemos de analizar la función que nos dé. Por ejemplo, ahorita nos Ok. dio 2 funciones con respecto de x, ¿Qué se están qué? multiplicando. Exactamente. Entonces, por lo tanto, al estarse multiplicando, ¿qué implica? Que sea una ¿qué? Integración por qué? Por partes. Por partes. La fe. Muy bien. Muy bien. Vamos bien. Sí aprendemos, ¿eh? Eso es lo que quiero que ustedes vean dentro de su tabla comparativa, ¿no? Entonces, ¿por qué saber qué es integración por partes? Porque es una multiplicación de funciones. Después, ¿por qué supe que era una integración por cambio de variable en alguna sección de ese procedimiento? ¿Por qué? Sí, Andrea. Ya se me olvidó. Dese vuelo, Andrea, dese vuelo. Pierde el miedo. Por cambios de variables. Ajá. Porque, por ejemplo, allí teníamos 2 funciones, pero en cambio de variables solamente tenemos una función, por ejemplo, x sobre x cuadrada de dx. Ok. Sí, pero en este caso aplicamos el cambio de variable para poder ejecutar la función trigonométrica, ¿no? Pero Entonces, cuando ya estaba más fácil y no teníamos un exponente. exactamente. Entonces ahí sí es importante que ustedes Dependiendo de qué visualicen tanto también es ese. el caso. Exactamente. Si ustedes visualizan que es una integral que en realidad no se puede realizar de manera directa porque está acompañada de algún otro término, por ejemplo en este caso del coeficiente de la función de x, entonces ahí tendremos que aplicar el método de sustitución. Si fuese nada más, por ejemplo, seno de x, pues inmediatamente sé que es una función directa porque la variable pues, está sola, no está acompañada de ningún coeficiente. Entonces esas son las formas en las que ustedes pueden saber qué metodología ir siguiendo, ¿no? Y luego cuando hicimos el cambio de variable, pues ahí es donde aplicábamos el método directo porque ya tenemos solamente una sola variable, ¿sabes? Entonces es bueno ir identificando y es bueno también ir sabiendo que ya hemos venido manejando ciertas alternativas de integración, pero pues no todo el tiempo vamos a tener todo el conjunto de fórmulas disponible, no todo el tiempo vamos a poder
más bien sí tenemos que decidir bien qué metodología es la que vamos a estar ocupando dependiendo de la dificultad que presente el ejercicio. Bueno, entonces vamos a ir ejecutando nuestros siguientes problemitas. Eso Sí. Dale. está bien feo. Pero pues, está bonito. Yo me lo entiendo. Miren, pues, ¿Cómo se hace todo? sí, y por los dos métodos. ¿Qué es el problemario? No, ¿Cómo que no? ¿Por los dos? sí, ya sabemos que tenemos dos metodologías, ¿verdad? No sé, bueno. De hecho, hasta les ahorré el trabajo porque recuerden que ahorramos el de. Yo les dije, ustedes van a hacer, yo voy a hacer el trámite en conjunto con ustedes, pero ustedes van a hacer el de la fórmula. Y ya hicimos el de la fórmula. Entonces ya sabemos. Nada más. Sí, son solo 10. Los de arribita no se ven. Ah, es que le intenté tomar una. Ahí se ve. Es que luego me dicen, esto no se ve. Ahí está. Ah, gracias. Lo aproximo más. Dudas, preguntas que tengan relativos a esta nueva metodología. Recuerden que de todas formas, también quiero comentarles algo, por el grado de dificultad de algunos, probablemente algunos nada más nos ejecutemos con la tablita, ¿no? Ah, no sé. Está más feo la de. Pero a ustedes sí los van a desarrollar con los dos, ¿eh? Pero está más feo por fracciones parciales. Yo me acuerdo que usábamos todo el pizarrón para un ejercicio. Ah, sí, por A mí fracciones nunca me parciales. enseñaron, el de la tablita, a mí me enseñaron así por parte y ya no tengo la fuerza, era así, pero me gustaba. Qué mal, ¿verdad? Sí, no, hasta ahorita. Muy bien enseñado la tablita. Sí, es que sí se pierde uno en este. Sí, sí. En sí, claro, sí, Pura tabla. Recuerden que les comentaba, hay un procedimiento en el que no se va a poder ocupar la tabla porque no sé a dónde termina. Ya saben cuál, ¿no? A ver, ¿cuál es, corazón? El de trigonométricas exponenciales. Ah, perfecto. Muy, muy bien. Sí, estamos con toda la actitud el día de como que veníamos así bien conectados. Pero venía. Bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Ah, ya lo hizo. Dudas, preguntas, chicos. De línea. Pero es una cosa primero. La primera que iba a estudiar con una